La última palabra la tiene Dios. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. El escritor del libro de los Proverbios, el rey Salomón, entendió con el paso de los años, en el ejercicio de sus funciones, a través de las experiencias, ensayando la sabiduría que Dios le había dado, que el ser humano tiene muchos conceptos, que Dios nos hizo seres inteligentes al hombre y a la mujer, y que uno en su mente puede pensar muchas cosas, puede planear muchas cosas, puede ver las cosas de una manera o pronosticarlas, puede hacer proyectos, pero dice que por encima de todos esos pensamientos, de esa multitud de consejos, de planes, de ideas, dice la escritura que la última palabra la tiene Dios. El consejo de Dios permanecerá, significa que Él es la máxima autoridad, que por encima de Él nadie puede pasar, que ningún ser humano puede hacer nada, ni lograr nada, sin el consentimiento de Dios. Nosotros no somos una creación abandonada. Dios está al tanto de los eventos. Dios está enterado y está involucrado con la rutina de la humanidad, con la existencia del hombre. Dios que nos hizo, Él es el dueño de nuestras almas, gústenos o no. Nosotros nos podemos proponer muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, si Él no lo quiere permitir, las cosas nunca se darán. De ahí la necesidad de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, antes de tomar cualquier decisión, antes de emprender cualquier proyecto, debemos ponerlo en las manos de Dios y decirle: Señor, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que pienso hacer, pero la última palabra la tiene usted. Los juicios del ser humano son inflexibles. El ser humano es implacable, es imperdonable. El ser humano es irracional cuando tiene ira. Toma decisiones drásticas, rudas y en muchos casos dañinas contra su prójimo y a veces contra sí mismo. Los juicios del hombre son según lo que sus ojos ven, según lo que sus oídos oyen. Pero los juicios de Dios son según verdad. Dios no es un hombre como nosotros. Él no toma decisiones alocadas. Dios no se precipita, pero nunca obra tarde. Muchos juzgan usurpando el lugar de Dios. Hay gente que es buena para condenar a los demás. Hay gente que da dictámenes y dan sentencias creyéndose en seres superiores, abusando del poder y quieren ocupar el lugar de Dios. Son personas ostentosas, engreídas, altivas, arrogantes, que abusan alguna posición laboral o administrativa para pisotear a los demás. Dios también los pisoteará algún día. El hombre es bueno para cerrarle las puertas a su prójimo, pero Dios las abre, porque Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar, o también puede cerrar puertas que nadie más es capaz de abrir, por más que lo intente. La última palabra que la diga Dios significa que nosotros debemos es depender de Dios. Nosotros debemos es creerle a Dios, esperar la voluntad de Dios. El fariseo religioso y legalista condenó al publicano arrepentido y se creía superior a él. Cuando ambos fueron al templo a orar, se encontraron en ese lugar. Seguramente se conocían, pero el fariseo hizo una ostentación, se creía un ser
de un grado espiritual muy alto, pero era un enano espiritual para Dios. Era un carnal porque la Biblia dice que fue justificado el publicano y fue condenado el fariseo. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Porque Dios no mira la apariencia del ser humano, sino el corazón, la esencia, el alma, las verdaderas intenciones del hombre. Es lo que cuenta para Dios. La mujer de Job le deseó la muerte porque vio que lo único que le faltaba en medio de todas sus desgracias era morirse. Pero donde la mujer de Job veía a un hombre ya que agonizaba, que solo le faltaba el golpe final para ser terminado, Dios lo restauró para callarle la boca a ella y a Satanás. Dios obra donde muchos no ven que Él pueda hacer algo, porque Él siempre tiene la última palabra. Aunque muchos quieran verlo a usted o a mí, muertos, acabados, destruidos, en la ruina, en bancarrota, por fuera del camino, Dios quiere vernos con vida, quiere vernos bendecidos, quiere vernos bien. Y Él es el que da la sentencia sobre nosotros para bendecirnos. Y los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son buenos. Son pensamientos de estabilidad, de bendición en el nombre del Señor Jesús. Nadie puede predecir nada con exactitud, ningún ser humano, porque solo Dios puede intervenir en los sucesos que aparentemente no tienen solución. Nosotros debemos permanecer a la expectativa del veredicto divino. Muchas personas, cuando reciben un veredicto médico, cuando reciben un cuadro clínico de su estado o del de un familiar, cuando oyen que el pronóstico de salud no es bueno, entran en depresión. Otros se abandonan a la enfermedad. Otros se adelantan a su enfermedad supuestamente terminal y se quitan la vida. Otros rehúsan los medicamentos. Otros se lanzan a vivir desbocadamente, a cometer todos los excesos porque les dijeron que se iban a morir. Porque un médico desde la ciencia, desde sus conocimientos médicos les dijo que se van a morir, ya ellos también se echan a morir, aceleran el proceso. Pero es que hay uno entre nosotros que tiene la última palabra, y no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el mal que aqueja al ser humano, hay sanidad en el nombre del Señor Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él puede sanar el cáncer más agresivo, Él puede sanar el SIDA, Él puede sanar cualquier enfermedad respiratoria, Él puede sanar cualquier problema cardíaco, cualquier tipo de enfermedad de los huesos, de la piel, del alma. Jesucristo tiene la última palabra en cuanto a las enfermedades, porque Él es superior a la ciencia médica. Él es el gran sanador de la humanidad, mayormente de los que le creen. Los jueces humanos dictan sentencias en las cortes y a ellos les parece que su sentencia es la última palabra. Pero ¿a cuántos hay que han sido condenados por culpa de sus errores o inocentemente fueron condenados por error y Dios los ha sacado de la prisión? Porque Él es superior a los jueces de esta tierra que son injustos. Los malos amenazan a su prójimo. No importa cuál sea la amenaza que esté sobre usted, si está amenazado de muerte, si tiene cualquier tipo de temor porque alguien le intimidó, pues el Señor Jesús es defensor de aquellos que se acogen a Él. Y Él puede revertir el mal que otros quieren para nosotros y hacerlo caer sobre sus propias cabezas y darnos a nosotros bendición. Las circunstancias al parecer, si empeoran y si evidentemente empeoran, nosotros debemos tener presente que Él tiene la última palabra
que no es el diablo, que no son nuestros enemigos los que tienen la última palabra, sino el poderoso Señor Jesús, el todopoderoso Jesucristo de Nazaret. Nosotros hacemos planes a futuro, pero debemos tener a Dios en nuestros planes. Debemos someter a Dios nuestros planes, nuestros proyectos. Nosotros debemos correr a los pies del Señor Jesús, a su cubierta, debajo de sus alas, a su protección, a sus brazos divinos, cuando estemos bajo amenaza, cuando estemos bajo sentencia, cuando haya rumores del mal, cuando presintamos que algo malo se avecina. Debemos correr hacia Él. Aun cuando le fallemos, cuando le hemos fallado, debemos correr hacia Él, porque Él puede perdonar nuestro error, nuestro pecado, porque en Él hay perdón. Mientras otros quieren lapidarnos, apedrearnos, destruirnos, acabarnos, condenarnos, juzgarnos, rechazarnos, anularnos, nosotros sabemos que aquel que tiene la última palabra nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, pero debemos reconocer que Él es el que tiene la autoridad. Mientras alguien nos diga que estamos acabados, o muchos nos digan que ya no tenemos oportunidad, nosotros podemos decir la última palabra, que la diga Dios. Cuando la viuda de Naín llevaba a su hijo a enterrarlo, tal vez él era el que le daba el sustento a la madre trabajando. Dice la Escritura que el Señor Jesús se lo devolvió vivo, porque aunque la ciencia forense ya había dicho que estaba muerto, ya lo habían declarado muerto, el Señor Jesús lo resucitó. ¿Cuántos hay que ya se sienten enterrados o que la lengua maliciosa ya los da por muertos? Pero todavía estamos vivos, aún sobrevivimos, aún respiramos, porque la misericordia de Dios se ha acercado a nosotros. Aún en la última hora, Dios tiene la última palabra. Aquel criminal que estaba en una de las 3 cruces el día de la crucifixión del Señor Jesús, aquel que se arrepintió en horas de la tarde, fue salvado por el Señor. Cuando ya no había esperanza para él, el Señor Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lázaro tenía 4 días de muerto y ya hedía, ya olía mal, estaba descompuesto. El Señor Jesús fue y lo restauró, lo regeneró, lo recompuso, lo revivió, lo trajo de la muerte a la vida, porque la última palabra la tiene Jesucristo, nadie más. Jesucristo es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Cuando todo parece perdido, cuando esté agotado, cuando todo se nuble a su alrededor y esté oscuro, tenga siempre presente que la última palabra en cuanto a nosotros la dice Dios. No la dicen los hombres, no la dicen nuestros enemigos, no la dicen los pronósticos de los medios de noticias. No tiene la última palabra Satanás. La última palabra no la tenemos nosotros. La última palabra la dice el Señor Jesucristo. Porque al que cree todo le es posible, le dijo el Señor Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. Al que cree todo le es posible. Debemos creer que el veredicto final lo da el Señor Jesús. Habrá situaciones en que las determinaciones de Dios no nos parezcan, no nos gusten, ni nos agraden, ni no estemos de acuerdo, pero debemos reconocer que Él sigue en control de todas las cosas, que Él es el que tiene la última palabra, que Él es el único que decide sobre la vida del hombre, como dice la Escritura en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mientras nosotros tengamos presente
que Él es el que tiene la última palabra, nosotros estamos seguros en las manos de Jesús.